Se armó la Casa de Frutas nuevamente en el escenario político salvadoreño, cuando ya empezábamos a vislumbrar el final del túnel y el gobierno ya se había reunido con empresarios y con trabajadores para determinar una fecha de reapertura económica. Viene la Sala de lo Constitucional y vuelve a alborotar el panal. Y comenzaron de nuevo los pleitos de nunca acabar entre el gobierno y los diputables de la clica legislativa. Otra vez esta novela de esta relación tóxica, más tóxica que ver tóxica. En su última resolución, los magistrados de la Sala de lo Constitucional, también conocidos como el Quinteto Perverso, declararon inconstitucionales todos los decretos hechos por el Ejecutivo durante la pandemia, por considerar que atentaban contra los derechos constitucionales de la población salvadoreña. Además, le ordenó al gobierno y a los diputables dejarse de pleitos y de bochinches y de relaciones tóxicas y reunirse otra vez para sacar juntos una nueva ley, y les dio 4 días para hacerlo. Y este ultimátum de la sala dicta que de no llegar a un acuerdo en 4 días, la gente podrá salir a la calle sin ninguna restricción. Una resolución de 90 páginas emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la noche de este lunes declara la inconstitucionalidad de la cuarentena domiciliaria y la Ley de Emergencia Nacional establecidas en los siguientes decretos: el 14 emitido el 30 de marzo, el 19 del 13 de abril, la Resolución Ministerial 101 del 17 de abril que estableció el cerco sanitario en el Puerto de la Libertad, el Decreto Ejecutivo 21 del 27 de abril, el 22 del 6 de mayo, el 24 del 9 de mayo, el 25 del 16 de mayo, el Decreto Ejecutivo 26 del 20 de mayo y el 29 del 2 de junio. La cuarentena vigente se basa en el Código de Salud a través del Decreto Ejecutivo 29, que restringe la movilización de los salvadoreños. La inconstitucionalidad, según la Sala, se debe a que el órgano ejecutivo en el ramo de salud carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales. Pero esta resolución de los magistrados se aplicará 4 días después de su notificación. Esto porque es consciente de que existe una pandemia en el país que debe ser afrontada responsablemente, pero en el marco del respeto a la Constitución. En este plazo de 4 días, la Sala dice que el Ejecutivo y el Legislativo podrán emitir la normativa que estimen oportuna para controlar, eliminar o erradicar la pandemia del COVID-19 y sus riesgos, siempre que sea de conformidad a la Constitución. La Sala también inhabilita al Ejecutivo de replicar los aspectos señalados como inconstitucionales, es decir, no podrá seguir emitiendo decretos ejecutivos limitando derechos constitucionales. Finalmente, el máximo tribunal de justicia del país dice que si después de 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no tienen un proyecto amparado en la Constitución y reconocimiento de derechos, se permitirá la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación del COVID-19. Ante esta resolución perversa de la Sala que deja sin armas al Ejecutivo para poder enfrentar esta pandemia, el presidente Bukele se volvió a encachimbar. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Y tuiteó inmediatamente que la Sala les había ordenado asesinar a decenas de miles de salvadoreños. Y aunque suene dramático y exagerado, como han tachado muchos al presidente Bukele con esta reacción, si no llegan a un acuerdo la Asamblea y el Ejecutivo, desde el sábado ya no habría ninguna restricción para circular. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Y tomando en cuenta lo poco educados y valeverguistas que somos los salvadoreños, prácticamente nos están mandando al matadero. Pero eso no es lo peor. El quinteto perverso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional saben que ya hubo un intento de consenso entre la Asamblea y el Ejecutivo y que al final los diputables terminaron haciendo lo que se les roncó la gana. Terminaron imponiendo su agenda, mejor dicho, la agenda de don Javi Simán y la ANEP, y se pasaron las recomendaciones del ministro de Salud por el arco del triunfo. Si todos fuimos testigos del show barato, en donde vimos a Carlos Reyes, el mundialista, a Beto Romero, a la Cristinita Cornejo, a Rodolfo Parker, a la Margarita Escobar, creyéndose epidemiólogos. Los funcionarios del gobierno de Bukele, con toda la disposición del mundo, pasaron 6 días metidos en la clica legislativa reunidos con la comisión política. Tuvieron casi una semana sentado al ministro de Salud
escuchando a los diputados hablar pura caca, que si los churros eran nutritivos, cuestionando si había emergencia o no. La gente, los salvadoreños comen boquitas por su elemento nutricional, elemental. La gente, los salvadoreños comen boquitas por su elemento nutricional, elemental. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Viendo cómo el doctor con 40 años de experiencia que asesora a los diputables ni siquiera sabe cómo ponerse la mascarilla. Es cardiólogo, internista, la especialidad, porque luego tiene plenos conocimientos, un médico de 40 años, y obviamente su opinión. Doctor, tiene el uso de la palabra. El micrófono, doctor. Gracias. El Ejecutivo pasó aguantando toda una semana escuchando los disparates de los diputables, que sin ningún conocimiento técnico sobre pandemias impusieron al final su agenda, tomando una decisión unilateral sin tomar en cuenta las recomendaciones del ministro de Salud y del Ejecutivo, que son los encargados de manejar esta pandemia, no ellos, que pasan bien galán sentaditos aplastados en los curules peinando la gata. Por eso fue que el presidente vetó esa ley, porque era una chambonada, un capricho de los diputados siguiendo la agenda de la ANEP y de Javier Simán, hecha por unos analfabestias y analfaburros que apenas saben cómo se llaman. Pues la sala, aún sabiendo que los diputados desde el principio de la pandemia han hecho de una cuestión de salud un circo político, les ordena nuevamente al Ejecutivo y a la Asamblea llegar a un consenso cuando de antemano sabemos que no hay voluntad política de los diputados por llegar a ese consenso. Simple y sencillamente porque no hay maletines negros de por medio. Pero mire, el gran error de la sala es darle una facultad casi absoluta sobre una situación sui generis, como es una pandemia, a unas personas que no saben legislar, mucho menos van a saber sobre pandemias como los diputados. Lo que debió haber hecho la sala desde el principio es ordenar que llegaran a un consenso, pero siguiendo los lineamientos del ente rector de la salud en el país, que es el Ministerio de Salud, como lo hacen los demás países. Porque por no poner eso tenemos al mundialista, a Beto Romero, a Shafiq Jr., que apenas saben escribir creyéndose más sabiondos que los expertos en salud. Además, el quinteto perverso de los magistrados ha permitido que una decisión que debió haberse tomado con un sustento científico se haya convertido en un circo político. Y lo que le ha encachimbado al presidente es que desautoricen al ministro de Salud, que es la máxima autoridad en salud del país. Ah, no, pero en El Salvador estas decisiones tan delicadas están en manos de la Cristinita Cornejo, de Shafiq, de Carlos Reyes el mundialista, de Beto Romero y de Rodrigo Ávila, que decía que el COVID era un gripón. Es que por esto manda fuego el señor. Y a algunos ya les pasó el gripón. Yo lo veo como una bendición. Creencias de gente pendeja. La mera neta, mano. Y bueno, Mario Ponce convocó a los diputados de la Comisión Política para reunirse otra vez y perder el tiempo en discusiones estériles horas y horas, como siempre. Y los del Ejecutivo dijeron que ya no se prestarían a este circo, a perder el tiempo otra vez, y citaron a los diputados de la Comisión Política en el Hospital San Rafael para que dejaran su burbuja y conocieran de primera mano las necesidades urgentes de esta emergencia. Puntual, a las 2 de la tarde se reunió la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, eso sí, sin la presencia del gobierno. La discusión que se tornaría en crear una nueva normativa para enfrentar la pandemia se desvió tras la invitación del Ejecutivo a que el diálogo se efectuara en el Hospital San Rafael, donde se atienden casos positivos de coronavirus. Diputados de Arena y FMLN aseguraron no fueron invitados oficialmente. El primer día de los 4 otorgados por la Sala de lo Constitucional para elaborar un marco normativo se enfrascó en el escenario. Parlamentarios sostienen que el lugar idóneo para crear la ley es la Asamblea Legislativa, mientras que el gobierno, el Hospital San Rafael. El recinto de la Asamblea Legislativa, presidente y colegas diputados, es el sitio natural para hacer leyes, para legislar. Es la Asamblea Legislativa. Este es el lugar donde se hacen las reuniones, este es el lugar donde se transmite en vivo al pueblo salvadoreño nuestras discusiones, este es el lugar al cual pertenece el recinto constitucional e institucional del país, y es aquí donde debemos abordar este tema.
no en ningún otro lugar. La Comisión Política finalizó y acordó girar una segunda invitación al gobierno para reunirse mañana a las 9 en el Centro Cultural Legislativo. Mientras tanto, el Ejecutivo siguió en pie su invitación. 4 diputados de la comisión se presentaron al hospital: el coronel Antonio Almendaris del PCN, Guillermo Gallegos de Gana, Juan José Martel del CD y el parlamentario independiente Leonardo Bonilla. Gran problema de muchos diputados en la Asamblea Legislativa y de muchos funcionarios es que están completamente desconectados de la realidad de la gente. Es por eso que nosotros los invitábamos acá, a que viniéramos al hospital. Es un salón cómodo en donde podemos platicar. Creo que discutir el coronavirus se hace aquí. Discutir la pandemia debe de hacerse aquí. Aquí, porque aquí es donde está la lucha. El gobierno pidió al primer órgano del Estado desarrollar una sesión plenaria extraordinaria para decretar estado de emergencia. Esperamos que esta misma noche haya convocatoria de la Asamblea Legislativa y se dé una plenaria y se decrete el estado de emergencia conforme lo establece la resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es la razón de peso para que vengan ahora aquí? Para que vengan a ver la realidad, para que salgan de esa burbuja de donde están, donde se mantienen, de donde se mantienen tomando decisiones. Entonces ahora lo único que nosotros les pedimos, nosotros estamos aquí y mañana vamos a estar aquí. Sin embargo, el diputado mundialista Carlos Reyes dijo que no iban a ir al hospital porque él le daba miedo y no se sentía seguro. Nosotros hemos escuchado varias veces a los funcionarios de salud y los protocolos dicen que lo más recomendable es no reunirse en un hospital, va. Eso es lo más recomendable. Y si reunir en un hospital, los protocolos de salud, eso es lo que dicen. Que donde menos donde más debe de habitarse y donde menos debe de llegarse es un hospital. Tengo miedo, señor, tengo miedo. Yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Mire cómo es la cosa, los mismos que han minimizado la gravedad del COVID, los que han dicho que es un gripón, que es una bendición, los que se han autodeclarado sanos, son los que ahora no se atreven a ir al hospital por miedo. Hágame usted el favor, en fin, la hipocresía. Pues aquí estamos, señores, en aquel limbo jurídico en el que nadie quiere ceder y en el que desgraciadamente los que quedamos en medio en aquellas zozobras somos nosotros, el pueblo, los que pagamos los platos rotos como toda la vida. Sí, miren, no sé qué ha sido más estresante aguantar en esta cuarentena. Si el temor de contagiarse de COVID o el bochinche de los políticos. Muchos le dicen al presidente que debería de tirar la toalla y que todo el mundo salga y que sálvese quien pueda. Pero si nos ponemos a pensar, eso es lo que siempre han buscado los de la oposición, hacer que todo esto colapse y terminarle echándole la culpa a Bukele como siempre, porque él es el villano de esta historia. Porque toda esta situación tan delicada como una pandemia, lo único que tiene de trasfondo es sacarle raja política para afectar al gobierno en las elecciones del 2021. Así son nuestros políticos de desgraciados. No crean que les interesa el pueblo y que les interesa la señora panadera y el tortillero y el vendedor de minutas. ¡Tom bling bling! No crean que les interesa el hambre de las personas que salen con las banderas. Si hambre y necesidad toda la vida ha habido en El Salvador y hasta ahorita, ¿se dan cuenta estos? Si la gran epidemia de El Salvador no es el COVID, la gran pandemia de epidemia es la corrupción de los políticos. Y ahora se han dado cuenta que la única manera para revivir a estos partidos que ya están muertos es afectar la imagen de Bukele durante esta crisis. Y esa es la verdad, le guste a quien le guste. Yo entiendo que muchos critican al presidente, que digan que es arrebatado, que es berrinchudo y que les caiga mal, pero de eso a creer que los diputados tienen buenas intenciones o a darles a ellos el beneficio de la duda, miren, eso rebalsa el límite de la pendejez, señores, usen la tutumusta. ¿Por qué me está quitando el nylon? El nylon, hombre, si yo le vine a pedir que no lo quitara. Y bueno, otra terrible noticia de esta semana fue que el chupamedias de Ricardo Velázquez Parker anunció que buscará la reelección como diputado en el 2021.
Incluso ya presenté mi solicitud para participar en una reelección. Me lo ha pedido mi estructura, me lo han pedido mis bases, los sectores me dicen, Ricardo, tú tenés el perfil que necesitamos en la Asamblea Legislativa de oposición real. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que al final de cada programa estaré enviando saludos a aquellos que me sigan en mis redes Facebook, Twitter e Instagram. Hoy quiero saludar a Enrique, que estuvo de manteles largos cumpliendo 15 años esta semana, a Doña Santos Margarita Ortiz, fiel seguidora de Escenario Político, a María Leiva hasta Boston, a Alicia Amaya y a Patricia González de Fresno. Agradecimientos a Gisela Cruz, a Orlando Morán y a Armando Murga Salinas por contribuir a la producción de este canal. No te olvides de compartir, comentar y darle like a los videos. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político, que se produce desde Estudios Valladares para el mundo. Hasta la próxima.